Por favor, abran sus Biblias en Esdras, capítulo número 7. Vamos a estar viendo el día de hoy Esdras 7 y Esdras 8. ¿Sabes? Hay cosas impresionantes que se pueden lograr o que tú pudieras lograr si alguien te da una mano. Y dependiendo del tamaño de esa mano va a ser la efectividad y el tamaño de lo que tú puedes lograr. Imagínate las cosas que puedes cargar con alguien sumamente fuerte. Imagínate también lo que pudieras diseñar con alguien sumamente creativo. Pero si esa mano fuera la mano de Dios, prácticamente las posibilidades son infinitas. Este capítulo nos enseña que Esdras pudo lograr grandes cosas porque la buena mano de Dios estaba sobre él. La frase "la mano de Dios" se va a repetir 3 veces en este capítulo 7 y otras 3 en el capítulo número 8, el siguiente. Obviamente la mano de Dios, nuestro Dios, y su poder y su grandeza sobresalen en estos 2 capítulos. Esto nos va a llevar a meditar en ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué se puede lograr con la ayuda de Dios? Aquí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo podemos obtener nosotros esa ayuda de Dios? Aquí también vamos a ver algunos pasos para que esa buena mano de Dios esté de nuestro lado. Y lo primero que vamos a estar viendo nosotros es que si la buena mano de Dios está contigo, se podrá inclinar cualquier corazón. Aún el corazón más fuerte se podrá inclinar. Esto tú no lo puedes lograr. He visto muchas personas tratando de cambiar el corazón de otra persona, pero es prácticamente imposible. Terminan frustrados, pero para Dios es posible. Y es lo primero que vamos a ver nosotros. Fíjense lo que dice Esdras capítulo 7, versículo número 1. Nuestro punto número 1 es que la buena mano de Dios inclina cualquier corazón. Cualquier corazón. Dice el versículo número 1. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. ¿Qué cosas habían pasado? Bueno, si tú recuerdas, hemos estudiado que el primer grupo que salió de la cautividad llegó a Jerusalén y ellos terminaron la reconstrucción del templo. Así termina el capítulo número 6. Pero cuando empezamos el capítulo número 7, habían pasado 60 años. Incluso ahora estaba como rey Artajerjes, habían pasado ya 60 años. Y es entonces cuando nosotros leemos en la Biblia que se introduce este personaje, que por cierto es el autor del libro, Esdras. Dice Esdras, hijo de Seraías. El escritor bíblico por fin hace aparecer a Esdras. Dios lo había levantado de entre su pueblo, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué era tan importante un hombre y tan necesario? Bueno, como te digo, habían pasado 60 años y las cosas habían cambiado desde el final del capítulo número 6. El pueblo estaba pasando por dificultades. Ellos necesitaban apoyo económico, pero sobre todo espiritual. A continuación, en los versículos del 2 al 5, se mostrará la genealogía de Esdras y va a llegar hasta el primer sacerdote, que era Aarón. El autor lo que está tratando de decir es que Esdras venía de una línea sacerdotal que eran muy celosos de la ley de Dios. Esdras era descendiente nada menos y nada más que de Aarón. Imagínense, esto es impresionante porque hacía de Esdras una persona de renombre. Si tuviéramos aquí en el santuario alguien que viniera, no sé, de la línea de Abraham Lincoln o George Washington, imagínense la información que pudiera compartir con nosotros. Sería algo interesante. Bueno, es lo que nos está tratando de decir aquí el autor, que Esdras venía de una genealogía muy importante, pero eso no le garantizaba que él fuera de la familia de Dios.
ya que a la familia de Dios se entra por la fe. Esdras tuvo que tener un encuentro personal con Dios. Tuvo que arrepentirse de su pecado y poner su fe en Dios. Recuerda, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Cada persona tiene que tener un encuentro personal con Dios. Y este es Esdras. El escritor bíblico, ahora en los versículos del 6 al 9, nos va a dar un resumen de lo que será el capítulo 7 y el capítulo número 8. Esdras va a llevar el segundo grupo de Babilonia a Jerusalén. Este es el segundo grupo que sale de la cautividad. Miren lo que dice el versículo número 6. Comenzamos con este resumen. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. ¿Te fijas? Ya se nos dio su genealogía y ya se nos enseñó que Esdras era importante, pero aquí se nos da más información acerca de sus credenciales. Él era escriba. Durante el cautiverio, cuando ellos estaban allá prisioneros, los escribas llegaron a ser personas de gran importancia porque se dedicaron a recopilar los escritos y a copiarlos para pasarlos a las nuevas generaciones. Los escribas tenían como tarea preservar la palabra, interpretar la palabra y enseñar la palabra. Por eso era muy importante lo que ellos estaban haciendo. También un escriba era un funcionario de gobierno, redactaban documentos oficiales y administraban la tesorería. Este Esdras era una persona muy importante, pero también se nos dice que Esdras era diligente. Lo que se nos está diciendo es que él, al trazar la palabra, lo hacía con una gran precisión, lo hacía con gran eficacia. Era un hombre muy habilidoso. Aquí se nos indica básicamente que Esdras era un hombre esforzado que buscaba servir a su Dios con excelencia. Esdras era algo impresionante. A Esdras se le recuerda principalmente por su amor a la palabra de Dios. Él nació durante la cautividad en Babilonia y fue un tiempo muy difícil para la vida espiritual. Ya lo hemos estudiado anteriormente. Ellos tenían muchas limitaciones, pero a pesar de eso, la historia nos dice que Esdras pudo recopilar los libros del Antiguo Testamento y organizarlos, incluyendo los cantos del libro de los Salmos. Amaba tanto la palabra de Dios Esdras que se cree que él fue el autor del Salmo 119, que es una obra majestuosa acerca de la palabra de Dios. También él escribió Primera y Segunda de Crónicas. ¿Te fijas lo que estoy diciendo? A pesar de la cautividad y de no haber un templo y no tener las facilidades normales, Esdras fue un sacerdote saturado con la palabra de Dios. Y en lo personal no entiendo por qué cuando pensamos en los personajes del Antiguo Testamento no se nos viene a la mente Esdras. Esdras fue simplemente usado por Dios extraordinariamente. Pero yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu pretexto para no estar saturado de la palabra de Dios? Si un hombre con todas estas limitaciones pudo lograr eso con la ayuda de Dios, ¿cuál es tu pretexto? ¿Cuál es mi pretexto para no estar saturado de la palabra de Dios? Tenemos muchas facilidades y ante Dios no va a haber excusa que valga. Miren, vayamos a Colosenses 3:16 y miren cómo Pablo exhorta a esta iglesia y es una exhortación también para nosotros. Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo mora la palabra de Dios en ti? Pablo nos está diciendo en abundancia que se esté derramando. Esta es una biografía de Esdras y Esdras amaba la palabra de Dios. No es de extrañarse lo que leemos nosotros en el versículo número 6. Mira lo que dice. Y le concedió el rey todo lo que pidió.
Lo que estás leyendo tú aquí es algo increíble, increíble e impresionante. Quizá no lo alcanzas a ver tú a primera instancia en este versículo 6 de Esdras 7. El hombre más poderoso de la época le dio a Esdras todo lo que solicitó. Todo. Mira, fíjate el versículo 12, cómo se introduce el mismo rey, para que te des una idea del poder de este hombre, de la influencia de aquella época. Artajerjes, rey de reyes, es decir, rey sobre los reyes de la tierra. Obviamente nosotros sabemos que Jesús es rey de reyes y señor de señores, pero este hombre está diciendo que está por encima de los demás. Bueno, este poderoso hombre le concedió a Esdras todo lo que pidió. Imagínate que el hombre más poderoso te dijera, ¿qué necesitas? ¿Qué le pedirías? La Biblia no nos dice exactamente lo que Esdras le pidió, pero nos da una idea clara de los versículos 13 al 27. Miren, por ejemplo, el versículo 13 nos dice que Esdras podía llevarse a todos los levitas que quisiera a Jerusalén para servir en el templo. También él podía tomar todo el oro y toda la plata que se le donara, y también todo el oro y plata que hallare allá en Babilonia. Lo leemos en los versículos 14 y 15. En el versículo 17 tú vas a leer que con el dinero que él recolectara, él podía comprar todos los animales que se necesitaran para los sacrificios de Dios. Además, si le sobraba dinero, podría usarlo como él quisiera, como Dios le guiara. Vas a leer en los versículos 19 y 20. También Esdras podía pedirles a los tesoreros del otro lado del río, allá por Jerusalén, todo lo que necesitara. Además, dice el versículo 24, que se les dio la orden de que no se le cobrara impuestos a aquellos que trabajaban en el templo. Y yo digo, ¿cómo el presidente de Estados Unidos no lee esta porción? Sería fabuloso, que nos perdonaran los impuestos. Versículo 25, fíjense la confianza que tenía este rey en Esdras. Cuando él llegara, dice el versículo 25, que podría poner jueces y gobernadores, todos aquellos que obedecieran la palabra de su Dios. El versículo 26 nos dice que si alguien llegaba a oponerse, tendría que ser juzgado, y si era necesario, aún pagar con su propia vida. El rey de reyes le dio esta autoridad a Esdras. ¿Cómo es posible que este hombre poderoso le concediera a Esdras todo esto para su misión? El resto del versículo te dice por qué. Mira lo que nos enseña: porque la mano de Jehová, su Dios, y subraya eso, su Dios, estaba sobre Esdras. El rey le concedió todo esto porque la mano de su Dios estaba sobre él. No eran las credenciales de Esdras, no era su genealogía, ni las habilidades de Esdras. Es que Dios estaba obrando en el corazón de este rey, tal como lo hizo anteriormente con Ciro y con Darío, como lo hemos estudiado. Además, no solo eso, ponte a pensar y a ver lo que Esdras estaba pidiendo. Él estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Mira, ve conmigo por favor a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mira lo que nos dice el apóstol. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza? ¿En qué podemos confiar? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese es Esdras. Y no solo eso, nos dice Esdras 8:18 que Esdras también pidió levitas que trabajaran en el templo, necesitaba levitas y Dios se los concedió. Dice Esdras 8:18, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, y empieza a describir los levitas.
Ponte a pensar en esto. Dios inclinó el corazón de estos levitas para que lo dejaran todo y salieran y fueran a Jerusalén a servir en el templo. ¿Te fijas? No hay corazón que se resista a la poderosa mano de nuestro Dios. Dios inclinó el corazón del rey más poderoso de aquella época. Y yo te pregunto, ¿qué corazones te gustaría que Dios inclinara de esa manera? Antes de que pienses en alguien más, ¿qué tal si comenzamos con tu corazón y mi corazón? Para que Dios te ayude con ese carácter explosivo o esos deseos pecaminosos. Dios lo puede hacer. ¿O qué tal el corazón de ese cónyuge para que juntos honren a Dios? Dios lo puede hacer. ¿Qué tal el corazón de ese ser amado para que tenga una relación personal con Dios? Dios lo puede inclinar. ¿O qué tal el corazón de esos hijos rebeldes para que sean temerosos de Dios? Dios lo puede hacer. Pues aquí tienes la clave. Como Esdras, busca que la buena mano de tu Dios esté sobre ti. No hay corazón que se resista a nuestro Dios. Lo siguiente que vemos es que la buena mano de Dios protege también fuertemente a los suyos. No hay nada ni nadie que pueda dañar a los que están bajo esa poderosa mano. Y ese va a ser nuestro punto número 2. La buena mano de Dios protege fuertemente. Mira lo que dice el versículo número 7, hablando del viaje de Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Recuerda que este es el segundo de 3 grupos que van a salir de Babilonia, de la cautividad, y están regresando a Jerusalén. Este grupo buscaba restaurar espiritualmente la nación judía. El pueblo durante estos 60 años se había apartado de Dios y se habían unido en matrimonio con mujeres paganas. Pero eso no es lo más preocupante. Si tú lees Esdras capítulo 9, te vas a dar cuenta que los que comenzaron a hacer este pecado eran los líderes. Y esto era algo muy grande. Para esta misión, Esdras tuvo que ejercitar su fe. El viaje no iba a ser fácil, iba a ser muy complejo. Se tenía que organizar todo muy bien. Habría que enfrentar grandes peligros, ya que los ladrones sabrían, como leímos anteriormente, que ellos llevarían dinero, oro, plata, artículos de valor. Iba a ser muy complicado. También se requerían muchos recursos como alimento, agua, tiendas de campaña, transportar las cosas, etc. Iba a ser complejo, no iba a ser fácil, pero la mano de su Dios estaba con Esdras. Por eso ese viaje tan complicado era posible. Y sabes, no importa cuán dificultoso es el camino por el cual tú tienes que andar, ese camino que Dios te ha llevado a recorrer. No sé, el ministerio, misiones, paternidad, familia, qué sé yo, cualquier camino para la honra y la gloria de Dios es posible si la buena mano de tu Dios está sobre ti. Ese viaje es posible. Y yo te pregunto, ¿está la mano de tu Dios sobre ti en ese camino que estás andando? Asegúrate que así sea, de lo contrario vas a enfrentar muchos peligros y va a ser muy complicado. Fíjate lo que nos dice el versículo número 8. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7. Su viaje duró alrededor de 4 meses, porque salió en el primer mes del año, leemos en el versículo 9. ¿Cómo es que llegó con bien después de este viaje largo, peligroso, complejo? ¿Cómo fue posible esto? Fíjate lo que dice el versículo número 9. Porque, y aquí tenemos otro porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primer mes y el primer del mes 5 llegó a Jerusalén. Y aquí está la clave. Estando con él, ¿qué? La buena
mano de Dios. Esdras tenía una gran comunión con su Dios y eso le aseguraba el favor divino. No importaban los peligros. Al inicio se describen las grandes credenciales de Esdras, sacerdote, escriba diligente, con gran influencia, pero el éxito del viaje no se debía a todo eso. El éxito del viaje se debía a que la buena mano de su Dios estaba sobre él. Humanamente, este viaje fue muy complejo, aunque lo leemos aquí muy rápidamente. Ellos tuvieron que viajar durante 4 meses, 900 millas. Y con los niños, que menciona el capítulo 8, versículo 12, era todavía más complejo. La Biblia resalta que el viaje fue muy peligroso. Fíjate lo que dice Esdras 8:31. Leemos lo siguiente. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y nuevamente se resalta, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo. No fue fácil, fue peligroso. Y no solo eso, mira lo que dice, y del acechador. ¿Qué es un acechador? Probablemente se refiere a una emboscada o quizá animales salvajes que pudieron salir en el camino. Pero fue posible porque la mano de Dios estaba sobre Esdras y sobre el pueblo y los protegió en este viaje a pesar del peligro. Y yo te pregunto, ¿de qué cosas necesitas que Dios te proteja? ¿Cuáles son esos temores que no te dejan dormir? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Sabes? Estos son algunos de los temores más grandes que probablemente tienes. ¿Qué tal de una condenación eterna? Si murieras el día de hoy, ¿tienes la seguridad que irás al cielo con el Señor? ¿O no lo sabes? Él te puede proteger de una condenación eterna que sufrirás en el infierno. Dios es el único que puede librar tu alma de ese sufrimiento. ¿O qué tal si necesitas protección espiritual? Dios te la puede brindar. Dios puede cuidar tu corazón de tentaciones, vicios, depravaciones, qué sé yo. Él te puede proteger. ¿O qué tal si le pides que te proteja de decisiones erróneas? ¿Cuántas personas no están pagando el precio de haber tomado una decisión errónea fuera de la sabiduría y voluntad de Dios? Podemos pedirle a Dios que nos proteja de eso. ¿O qué tal si tú le pides que proteja a esos seres amados donde tú no puedes llegar? Nosotros creemos en un Dios omnipresente que está aquí y en todo lugar. Yo tengo seres amados viviendo lejos, yo no puedo estar ahí protegiéndolos, pero mi Dios sí. Pero la buena mano de Dios tiene que estar con nosotros. Esta es la clave que necesitamos entender. Como Esdras, debemos de buscar que la buena mano de Dios actúe a nuestro favor. Pero, ¿cómo es que Esdras consiguió que la buena mano de Dios estuviera de su lado? ¿Cómo consigo yo que esa poderosa mano actúe a mi favor? El siguiente versículo te lo dice, versículo número 10 y otro por qué. Ahí está. Porque Esdras había preparado su corazón. La buena mano de Dios no estaba con Esdras porque venía de la línea sacerdotal. No estaba con él por sus grandes habilidades para realizar sus tareas. No estaba con él porque tenía una gran influencia social, económica y política. No, sino porque Esdras se preocupó por tener un corazón receptivo a la palabra de Dios. Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Mira lo que dice la palabra, para inquirir la ley de Jehová. Esdras estuvo dispuesto a recibir la palabra de Dios, pero no de una manera cotidiana. La palabra inquirir da la idea de buscar algo con mucho interés. Escudriñar profundamente, como cuando se busca a Dios, cuando se tiene una gran necesidad. Por ejemplo, esa misma palabra se usa en Isaías 55:6 para lo siguiente. Dice así, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. A eso se refiere esa palabra.
Esdras había preparado su corazón para inquirir, para buscar, para indagar. Él sabía que ahí había algo bueno. Esdras recibía la palabra de Dios con gran interés. Y obviamente esto implica que la estudiaba, la memorizaba y estaba dispuesto a aplicarla. No la leía cotidianamente. Y yo te pregunto, ¿tú cómo te acercas a la palabra de Dios? Si lo haces solo por cumplir, obviamente no vas a encontrar tú ningún beneficio, no lo vas a obtener, mucho menos vas a obtener el favor de Dios. Pero si preparas tu corazón como Esdras para recibir la palabra, la bendición será muy grande. Dice Salmo 19:7 lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y esa palabra sencillo da la idea de alguien ingenuo, sin experiencia, alguien que comete muchos errores. Como Esdras, prepara tu corazón para inquirir la palabra de Dios y para cumplirla. Es lo siguiente que leemos nosotros. Esdras preparó también su corazón porque la idea no simplemente era llenarse de conocimiento bíblico. Esdras había tomado la decisión firme de obedecer la palabra de Dios y no solo atesorarla, sino también ponerla en práctica, cumplirla. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer ahora con ese conocimiento bíblico que estás adquiriendo ahorita y que adquiriste en esta mañana? Tienes que hacer algo, tienes que buscar cumplir esa palabra, ponerla en práctica. Si simplemente te llenas de conocimiento, no vas a obtener ningún provecho. Debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como dice Santiago 1:22. Pero no se detuvo ahí Esdras. Lo siguiente que nos dice es que también él enseñaba a Israel los estatutos y decretos de Dios. Esdras preparó su corazón no solo para recibir la palabra, para obedecerla, sino también para ser un canal de bendición para los que le rodeaban. Él sabía que había mucha necesidad allá en Jerusalén y él quería que esa palabra de Dios fluyera. Sería muy egoísta de su parte haberse quedado con todo ese conocimiento bíblico y disfrutar de eso sin compartirlo. Había una gran necesidad allá y Esdras estaba dispuesto a compartir lo que él tenía. La mejor forma de ayudarle a ese pueblo del otro lado era instruirles en la palabra de Dios, y es lo que Esdras iba a hacer. Piensa en esto, piensa en el agua. ¿Qué sucede cuando el agua se estanca? Con el tiempo empieza a oler mal y es perjudicial para aquel que la bebe. Y esto es una lástima con todas las propiedades y beneficios que tiene el agua. El agua hidrata, quita la sed, lleva oxígeno al cuerpo, limpia, etcétera. Pero cuando se estanca, se pudre y huele mal y hace daño. Lo mismo sucede con aquel que no comparte humildemente lo que Dios le ha dado, con aquel que no enseña la palabra de Dios. Tiende a enorgullecerse y tiende a apartarse de la humildad que Dios nos pide. ¿Cómo es posible que hagamos esto mientras hay personas muriendo de sed espiritual? Comparte la palabra de Dios, comparte el evangelio. Hay una gran necesidad a tu alrededor de evangelizar, discipular y amonestar. Pero no Esdras. Esdras estaba dispuesto a pagar el precio y viajar para compartir la palabra de Dios. ¿Sabes? No es de extrañarse que la mano de Dios le concediera a Esdras todo lo que necesitaba. El que amara la palabra de Dios, la cumpliera, la compartiera para la gloria de Dios, lo explica todo. Nosotros leemos en Juan 15:7 palabras de nuestro Señor Jesucristo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es la vida de Esdras.
Lo siguiente que veremos es que la buena mano de Dios fortalece grandemente a los suyos. Ya vimos que inclina cualquier corazón, ya vimos que protege, pero también fortalece grandemente a los suyos. No hay reto que desanime a los hijos de Dios cuando la poderosa mano de Dios está sobre ellos. Y este va a ser nuestro tercer punto. Fíjense el versículo número 11, lo que nos dice. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. A partir de este momento, Esdras hablará de la carta de recomendación que le dio el rey Artajerjes para su viaje. Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Nuevamente se nos hace referencia de la gran precisión con la cual Esdras manejaba la palabra. Esdras sabía la responsabilidad ante Dios de trazar bien la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo 2:15, versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. La carta comienza indicando la gran autoridad y poderío de este rey, el rey más poderoso de aquella época. Pero ¿qué es lo que resalta este rey acerca de Esdras? Que sirve a Dios y que conoce muy bien su palabra. Esdras no podía pasar desapercibido a este hombre tan poderoso, porque la palabra de Dios lo hacía especial. Y yo te pregunto, ¿qué ven los inconversos en ti? ¿Qué es lo que estás proyectando? Si pasas desapercibido como cualquier otra persona, bueno, deberías de analizar qué tanta palabra de Dios estás reflejando en tu vida. Pero si la palabra de Dios mora en ti y la obedeces, la buena mano de Dios estará de tu lado. Entonces, y solo entonces, no vas a pasar desapercibido. Vas a ser como un imán. Personas te van a buscar. Ten cuidado de no pasar desapercibido. Esdras no pudo pasar desapercibido. Era imposible. Fíjate el versículo 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Al parecer, Esdras cargaba los rollos de la ley de Dios con él. El rey supo apreciar de dónde venía tanta sabiduría de Esdras, de la palabra de Dios. Por eso este rey de reyes, como se nombra él, pidió a Esdras obedecer esa palabra que traía en su mano. Dice el versículo 25, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores. Este rey pagano indica también que este era un libro digno de ser enseñado. Fíjate el versículo 25, a todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce, le enseñarás. Este rey pagano también indica que este libro era digno de obedecerse, si no había que castigarse. Versículo 26, y cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey será juzgado. Este rey pagano mostró un gran respeto por la ley de Dios. Y no sé tú, pero cuando yo estudiaba esta porción, me causó tristeza, en verdad mucha tristeza, porque ¿cómo es posible que este rey pagano pudiera ver lo que muchos creyentes no alcanzan a percibir? Este rey pagano le dio un gran valor y respeto a la palabra de Dios, aún delante de sus consejeros, que eran muy poderosos, mientras que muchos creyentes la desprecian y aún se avergüenzan de ella. No es de extrañarse que la buena mano de Dios no esté con este tipo de personas, pero que no seas tú. Que como Esdras tú aprecies la palabra de Dios, que como Esdras esté siempre cerca de ti. Mira lo que dice este rey, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. ¿Dónde tenía Esdras la palabra de Dios? En su mano, donde el rey la podía ver. Cierto que Esdras la tenía en el corazón, pero el rey no veía el corazón. Lo que veía era lo que estaba en la mano de Esdras. ¿Y tú?
¿Dónde tienes la palabra de Dios? Quizá esa es la razón por la cual la buena mano de Dios no está de tu lado, porque está muy lejos de tu mano y sobre todo de tu corazón. Pero Esdras la tenía en su mano y sobre todo en su corazón. Mira lo que dice el versículo 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey será juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. El rey fue determinante que se tenía que cumplir la ley de Dios, si no, se pagarían las consecuencias. ¿Has notado algo? ¿Cuál es la diferencia entre este rey que aprecia y pide cumplir la palabra de Dios con Esdras? ¿Lo has notado? Tu Dios, tu Dios, tu Dios. Esdras obedecía la palabra de Dios porque tenía una relación personal con el Dios de la palabra, mientras que el rey no la tenía. El rey hacía lo que muchas personas dicen, pero ellos no lo hacen, no obedecen. Sus palabras no estaban respaldadas por sus acciones. Por eso, nosotros debemos de tener cuidado. Si pedimos que se lea la Biblia, debemos de leerla. Si pedimos que se obedezca la Biblia, debemos de ser ejemplo y obedecerla primero nosotros. ¿Te fijas la gran diferencia? ¿Qué ven los demás en ti? ¿Un celo como este rey pagano o como Esdras? Dios quiera que sea un celo como el de Esdras. Versículo 27. Mira lo que dice Esdras. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Mira lo que dice versículo 28. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. No era de extrañarse que este hombre estuviera tan motivado, estuviera tan dispuesto de hacer ese viaje, de llevar a cabo esta misión. Dios le había fortalecido con todo esto. Pablo lo dice de esta manera. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Mira, ¿por qué la mano de Dios fortaleció a Esdras? Porque Esdras no solo recibía la palabra de Dios, sino que también buscaba al Dios de la palabra con todo su corazón. Esdras 8:22 dice lo siguiente en la última parte: porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y subraya esa frase: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan, contra aquellos que no obedecen esa palabra. Esa misma mano poderosa actúa a favor o en contra. ¿Cómo quieres que actúe en tu vida? ¿Cómo quieres que actúe en la vida de tus seres amados? ¿A favor o en contra? No hay nada más triste que alguien piense que la mano de Dios está actuando a su favor cuando realmente no lo está. Y quizás sería muy injusto que yo terminara el sermón aquí en esta noche, pero necesito enseñarte el otro lado de la moneda. Por favor, ve conmigo a Jueces 16:20. Y con esto vamos a terminar. El que una persona repita que Dios está con él, no hace que Dios esté de su lado. La palabra obrando en la vida, es decir, de esta persona, va a actuar simplemente cuando él obedece. Es entonces cuando la mano de Dios actuará a su favor. Muchas personas dicen, Dios conoce mi corazón, Dios sabe. Pero la pregunta no es si Dios sabe, la pregunta es, ¿estás obedeciendo a Dios? Es muy triste cuando creemos que la mano de Dios está actuando a nuestro favor y no lo está.
En realidad nos engañamos y la Biblia redacta un versículo que en lo personal contiene una frase que yo pienso que son de las más tristes de la Biblia, humanamente hablando. Sansón creyó que podía vencer a los filisteos a pesar de su desobediencia, a pesar de vivir una vida de rebeldía. Quería tener los privilegios de la bendición de Dios a su manera, hacía sus propias reglas. Mira lo que dice Jueces 16:20. ¿Dónde estaba esa poderosa mano? Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, Dalila. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: hey, Dios está conmigo. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y aquí está la frase que les digo, una de las más tristes. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cómo terminó Sansón? Terminó sin ojos y siendo el juguete de los filisteos. Piensa un poco en tu vida. Eso que tú llamas bendición y que la mano de Dios está sobre ti, ¿en verdad es así? ¿Eso te está acercando más a Dios? ¿Te está ayudando a realizar mejor tus deberes cristianos y tener una mejor devoción? Si no es así, como Sansón, no te engañes. Es muy probable que la buena mano de Dios ya se haya apartado de ti. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de favor de Dios. Cuidado, no vayas a terminar como Sansón, sin ojos, sin ver la realidad y siendo un juguete del mundo, como Sansón terminó siendo un juguete de los filisteos. Busca como Esdras preparar tu corazón para recibir la palabra de Dios, para aplicarla y compartirla, y así, y solo así, la buena mano de tu Dios actuará a tu favor y en favor de tus seres amados. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por lo hermoso de su palabra, que en realidad nos enseña cómo actúa usted. Qué gran ejemplo de su siervo Esdras, pero qué gran poder el suyo, qué gran misericordia, Señor. Nosotros deseamos que su mano poderosa de misericordia, de amor, actúe a nuestro favor, pero no esa mano que disciplina y castiga. Señor, yo pido por cada uno de mis hermanos, Padre, para que hagamos cambios necesarios en nuestra vida, para que esa buena mano de Dios que describe Esdras actúe a nuestro favor. Señor, también ayúdenos a enseñar a los que nos rodean para que también esa buena mano actúe a su favor y no actúe en su contra como lo vimos en la vida de Sansón. Gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos dio de reunirnos esta noche y alabar su santo nombre. Oramos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Por favor, póngase de pie y vamos a cantar este canto que se llama Construiré mi vida, y que esa sea nuestra oración y nuestra prioridad, construir nuestra vida en el Señor Jesús. Por favor, vamos a cantar juntos. Digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero
conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Pienso que Dios nos ha hablado claramente en esta noche. Por favor, prepara tu corazón para recibir la palabra, para ponerla en práctica y para compartirla, para que la buena mano de Dios actúe en nuestro favor. Los padres, no se olviden por favor de